Gracias a Dios. Qué bonito sábado, hermano. Aunque hay frío, pero es maravilloso estar en la presencia de Dios. Es bonito sentir la compañía de nuestro Dios, del Espíritu Santo que está con nosotros, y sabemos que también los santos ángeles están en este lugar. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Hermanos, con esa reverencia vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias por este día, porque nos has cuidado, nos has acompañado durante esta semana. Gracias, Señor, por este sábado maravilloso que nos das. Por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Que tus santos ángeles nos acompañen. Que por favor, Señor, todo lo que digamos aquí, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Sea de acuerdo también a tu palabra, Señor. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento también, Señor. Danos un corazón sincero para escuchar tu palabra. Señor, no somos merecedores de escucharte, pero Señor, queremos ser transformados, queremos ser diferentes, queremos ser cristianos diferentes, Señor. Así que por favor, ayúdanos a entender tu palabra y al salir de este lugar, Señor, la pongamos en práctica. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de comenzar, quiero presentarles a otra persona que quizás ustedes ya la han escuchado, la han visto muchísimas veces, pero por alguna razón no van a poder recordar el nombre hasta que yo les dé algunas pistas. Número 1, este hombre es español. Bueno, era español. Este hombre nació alrededor del año 1520. Ustedes saben que en esos entonces estaba lo que se le conoce como la Edad Media. Y durante toda esa Edad Media hubieron varias reformas, no solo de ideologías políticas, no solo de ideologías científicas, no solo hubieron avances, como ya dijimos, científicos, médicos, sino que también hubieron reformas, y entramos a las famosas reformas que nosotros conocemos, reformas protestantes. Y este hombre es español. Alrededor del año 1520. A ver, ahí les va otra pista. Este hombre ingresó al monasterio de San Jerónimo en Sevilla, España. ¿Les da alguna pista? Nada. Ok. Bueno, ahí va la siguiente pista. Este hombre trabajó con Lutero también. Pero Martín Lutero se enfocó más en el país de Alemania, y este hombre estuvo en su país, ¿verdad? En el que ya mencionamos, que es España. Juan Hus, no. Vamos con la siguiente pista. Este hombre, hermanos, este hombre hizo algo clandestino. Hizo algo que para el régimen de aquel entonces era un pecado, hermanos. Él tenía que ser sentenciado a muerte, ser llevado, ¿verdad?, a la Santa Inquisición en aquel entonces, hermano, sin ofender a nadie, ¿verdad? Tenían que ser llevados a ese lugar. Y pues ni modo, hermano, este hombre tuvo que esconderse. Se fue a esconder a Inglaterra, junto con algunos reformadores de la época. ¿Ya les da alguna pista? Jerónimo, no. Calvino, no. Hermanos, estoy seguro que hemos tenido a este hombre. No. ¿Perdón? Hermanos, aquí ya le atinó a la hermana. Estamos hablando de Casiodoro de Reina. ¿Y por qué les decía? Porque si ustedes, ¿cuántos traen Biblia? ¿Cuántos traen su Biblia en español? Los que tengan Biblia en español. Pueden voltear a ver aquí, o en la introducción, en la portada. Ahí se menciona a este hombre, pero él les comentaba que quizás ya lo hemos visto, lo hemos leído o lo hemos tenido en nuestras manos, pero no recordábamos, hermanos. ¿Saben, hermanos? Este hombre fue un hombre que, gracias a lo que él hizo, a lo que yo les mencionaba, a ese acto clandestino que él hizo, nosotros hoy podemos tener el evangelio en nuestro idioma, en el español. Gracias a este hombre. Posteriormente se dieron otros hombres y ya encontramos la combinación. Si ustedes ven su Biblia, dice Reina Valera. El primero es Casiodoro de Reina y de ahí Cipriano de Valera. O sea, fueron ellos dos que posteriormente hicieron una nueva revisión, porque Casiodoro de Reina hizo la traducción. Él fue el que tradujo al idioma español.
Y de ahí Cipriano de Valera, como ya mencionamos, se unió a la nueva revisión y es la que nosotros tenemos hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Nosotros utilizamos en el idioma español esta versión. Es la más acertada, hermanos. Hay diferentes versiones, hay muchísimas versiones, pero esta es una de las más acertadas a los originales. Pero saben, hermanos, este hombre murió el 15 de marzo. Y como ya dijimos, gracias a él, al trabajo de él, muchos hispanohablantes, ¿verdad? Podemos leer las Sagradas Escrituras. Y así como él, hubieron muchísimos hombres, hermanos, que tradujeron a diferentes idiomas, el inglés, el alemán, el portugués, los idiomas más que conocemos, ¿verdad? Idiomas, por ejemplo, también de Medio Oriente, los sirios, griegos, todos ellos, hermanos, hicieron un trabajo excelente. Pero saben, hermanos, en la Biblia también encontramos a un hombre muy interesante. Este hombre era similar a lo que era a la profesión que tenía este hombre, al que mencionamos ahorita. Este hombre, hermanos, era un escritor de primera. Era una persona que le dictaban las cosas y él las escribía, pero tenía una mano veloz para escribir y él tenía que prepararse, hermano. Tenía que escribir con letra molde, que se leyera clarito, pero tenía que ser rápido, porque hermanos, en aquel entonces acuérdense que los reyes pues no podían estar repitiendo las cosas dos veces, ¿verdad? Sino que él tenía que ser muy ágil, hermanos, y también tenía que ser muy preparado, muy preparado. Vamos a ir al libro de Esdras. Y quiero que leamos todos juntos nuestra lectura bíblica. Esdras capítulo 7, versículo 6. Y acabamos de mencionar el nombre de este hombre, ¿verdad? Con mencionar el libro ya sabemos de quién vamos a hablar. Quiero que leamos todos juntos a la cuenta de 3. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a leer todos a la cuenta de 3. Comenzamos. 1. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. ¿Ya estamos listos? Amén. A ver quién se nos está quedando ahí atrás. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. Comenzamos. 1, 2, 3. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, le había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos, que nosotros podemos ver una característica especial en este hombre, hermano. Este hombre no solo era un hombre preparado, era un hombre que se dedicaba a hacer los escritos del rey, que escribía todo lo que el rey le hacía, sino que este hombre tenía una característica muy especial. No solo era bendecido, no solo era prosperado, sino que ¿qué dice ahí el versículo? Era diligente en la ley. ¿Y qué más? Hay algo muy importante que nos tiene que caracterizar a todos nosotros como cristianos. Porque Dios estaba con él. Hermanos, ¿y cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Yo creo que por eso estamos aquí todos nosotros. Porque necesitamos, hermanos, que Dios todos los días nos vaya purificando, nos vaya puliendo. No solo, hermanos, vamos a adquirir bendiciones materiales, no solo vamos a adquirir bendiciones físicas, ¿verdad?, de nuestra salud, sino que también vamos a adquirir bendiciones espirituales, hermano. Y así como Esdras en aquel entonces, él puso en su corazón guiar a su pueblo,
el Señor también nos pide a nosotros que guiemos a nuestras familias, que nosotros guiemos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que guiemos a todas esas personas que nos rodean, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Ahora yo les quiero hacer unas preguntas, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que nuestras circunstancias nos sobrepasan? ¿Qué hacen ustedes cuando se dan cuenta que ya sienten que no la pueden hacer? Por lo general, humanamente, vamos a hablar humanamente, ¿qué haríamos nosotros? Llega el desánimo, llega la frustración. ¿Qué más llega, hermano? La desesperación, hermano. Llega la desesperación, y cuando entra la desesperación, a veces actuamos inconscientemente, ¿verdad? Ya no razonamos, sino que hacemos y deshacemos, y hermanos, es algo tremendo. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Acaso nos rendimos? Cuando ustedes están en un problema, hermanos, que ven que ya no hay salida, ¿se rinden? A veces es válido decir, como humanos es válido decirlo. Pero hermanos, el Señor tiene que estar con nosotros. Nosotros, como dice el libro de Josué, tenemos que ser esforzados y ¿qué? Y valientes, hermanos. Ahora ahí va la tercera pregunta. ¿Nos ponemos tercos hasta que las cosas funcionen? Ay, hermano, yo creo que eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos desesperamos. La desesperación nos hace hacer cosas y buscamos nuestras propias salidas, buscamos nuestras propias soluciones. Y somos necios, hermanos. Y aunque el Señor nos da una advertencia, nos da en su santa palabra la salida, ¿qué hacemos nosotros? Que así, a fuerza, lo que yo diga tiene que ser. Si no, no hay solución. Pero hermanos, eso pasa, ¿por qué? Porque si nosotros pudiéramos ver más allá, ¿verdad? No actuaríamos así. Saben que yo esta semana tuve una experiencia de desesperación, pero el Señor utilizó una persona, hermano, y me dice, oye, ¿a poco si tú vieras lo que el Señor está por hacer contigo, estarías así? No, pues me quedé, no, tiene razón, dije, hasta me cayó como decimos, ¿verdad? Un balde de agua fría, hermano. Y es cierto, nos ponemos necios y nos olvidamos de que tenemos a un Dios poderoso, hermano. Ahora otra cosa, ¿pedimos ayuda? ¿Buscamos ayuda? ¿O lo hacemos todo por nuestras propias cuentas? A veces, hermano, a veces hacemos las cosas así. ¿Qué acaso no cuando tenemos un problema con la familia? Le hacemos y le deshacemos y queremos hacer que haya una reconciliación, hermano. Y con nuestras propias fuerzas, ¿funciona? No, a veces es necesario buscar ayuda. Y no solo buscar ayuda profesional, ¿verdad? Sino que también la ayuda de Dios. Hermanos, es que la clave es esa. Si queremos que Dios esté con nosotros, que el Señor esté con nosotros, tenemos que buscarle todos los días. Ahora otra cosa, hermanos. ¿Le damos la espalda al problema y lo olvidamos? Yo creo que muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos hecho esas cosas. Le damos la espalda a los problemas y decimos, ¿sabes qué? Aquí no puedo. Y mejor le busco por otro lado. Así decimos a veces, hermano. Saben, hermanos, que la manera en que nosotros decidamos enfrentar nuestras propias tragedias podría marcar de forma indeleble nuestro futuro y el rumbo que éste tome. ¿Sí escucharon esa parte? La manera, hermanos, en la que nosotros decidamos afrontar todas esas situaciones, lo estoy parafraseando. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a poder tener tranquilidad y podemos saber, hermanos, cómo va a ser nuestro futuro y cuál es el rumbo que éste va a tomar. Saben, hermanos, que el sacerdote Esdras nos enseña que la mejor manera de enfrentar cualquier tipo de adversidad futura es a través de un corazón sencillo, porque una persona complicada siempre terminará enredada en sus propias confusiones y enredos. Ay, hermanos, esto parece como una advertencia, una jalada de orejas, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, como dice aquí,
buscamos nuestras soluciones complicadísimas, vamos a terminar enredados nosotros mismos. Y eso yo creo que lo hemos experimentado en muchísimos aspectos de nuestra vida. No solo en la escuela, no solo en la familia, no solo en la salud, hermanos, no solo, se me ocurre, no sé, en el trabajo, con los amigos, hasta en la iglesia, hermano. Hasta en la iglesia nos enredamos tanto que en vez de sacar adelante las cosas y de pedirle la dirección a Dios, hermanitos, nos enredamos y terminamos más complicados de lo que estábamos. Esdras, hermanos, había sido elegido por el rey Artajerjes como su emisario para restablecer el culto al Dios de Israel. Esto es a manera, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque por el tiempo no podemos leer todo, ¿verdad? El contexto del libro de Esdras. Pero hermanos, este hombre había sido elegido por el rey para ser el emisario de restablecer el culto al Dios de Israel. La tarea que este hombre tenía por delante no era nada sencilla. El solo viaje ya era una odisea llena de peligros en un trayecto difícil de varios meses. Y por otro lado, hermanos, al llegar a su destino, él no sabía con qué se encontraría, porque el culto tenía años paralizado y el pueblo tenía que ser sacado de su ignorancia y llevado de vuelta al Señor. Esto me recuerda a lo que pasó con los reformadores, como decíamos, hermano. El pueblo estaba viviendo su edad media, ¿verdad? Su edad de oscurantismo, el pueblo de Israel en aquel entonces. Porque si ustedes recuerdan, los hermanos de iglesia saben que pues el pueblo de Israel fue conquistado, fueron llevados cautivos a Babilonia y pasaron aproximadamente más de 75 años, 80 años cautivos. Entonces hermanos, se habían perdido totalmente, se habían desconectado de Dios, hermano. Y era necesario que el pueblo nuevamente restaurara su comunión con Dios. Era necesario, hermanos. Porque si no, el pueblo no iba a poder ser sacado de su ignorancia y no iba a poder ser llevado de vuelta al Señor. Y ahora, hermanos, en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros hemos estado inmersos en la ignorancia espiritual? Yo creo que es algo que todos, ¿verdad?, tenemos que reflexionar. ¿Cuántos hemos estado inmersos en nuestra ignorancia espiritual? Y gracias a Dios, hermano, yo creo que por eso estamos aquí, que el Señor nos llama y nos saca de esa ignorancia, nos saca de ese vacío, ¿verdad?, de esa edad media de nuestra vida, de esa época de oscuridad. Y utiliza personas, hermanos, personas extraordinarias para llamar nuestra atención y para también hacernos reflexionar. También, hermanos, volviendo a Esdras, él tenía que hacer un viaje peligroso. Él estaba también a punto de salir a un recorrido inhóspito y también muy lejos de la protección del rey. Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 nosotros lo podemos encontrar. Cuando él se presenta ante el rey, le dice que él no necesita tropas, no necesitaba nada, porque la protección de Dios estaba con él. Pero hermanos, más adelante nosotros vemos que él salió así y se puso a reflexionar, ¡ay, las tropas! O sea, él no podía pedir otra vez eso. ¿Por qué? Porque él le había dicho al rey que el Señor iba a estar con él. Iba a ser contradictorio también, de que dijera, Dios está conmigo y mándame tropas, mándame ejércitos, porque me van a salir al encuentro ciertas ciudades, ¿verdad?, ciertos grupos armados, y no me van a poder dejar pasar. Hermanos, era una tarea desesperante, una tarea clandestina, por decir así. Lo mismo que pasó con este hombre, ¿verdad?, que escribió clandestinamente, tradujo la Biblia. También, hermanos, una característica muy importante de este hombre es que este hombre nunca se rindió y nunca, hermanos, dejó de lado su comunión con Dios.
porque él era un hombre sencillo, con un carácter acostumbrado a desenredar las cosas para el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. Esdras nos enseña, hermanos, que lo primero que un hombre sencillo hace es poner en las manos de Dios toda su vida, hermano. Eso es lo que Esdras nos enseña. Quiero que leamos lo que dice Esdras 8:21. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para seguirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todo nuestro bien. Gracias. Ahora les hago la pregunta. ¿Esdras pidió un ejército? Pidió que el rey mandara a otros emisarios a los pueblos aledaños, ¿verdad? Que se encontraban alrededor del camino del viaje otra vez al pueblo, a Jerusalén, a que por favor que los estuvieran esperando con protección por allá. ¿Pidió eso? ¿Qué dice el verso que pidió? Hermanos, en otras palabras, a manera de resumen, él pidió un viaje feliz, él pidió seguridad de Dios para todos los que lo acompañaban. Y hermanos, aquí el sacerdote Esdras, el escriba, nos enseña, hermanos, que la sencillez tiene que ir de la mano con el carácter cristiano. Pidió algo sencillo solamente. Un viaje feliz, un viaje seguro, es todo lo que él necesitaba. Ese ayuno, hermano, no era para Esdras un sacrificio, era más bien un tiempo en la búsqueda del Señor y de reflexión en cuanto a la situación que enfrentaría. Por así decirlo, una reunión de directorio con el Creador, con la que sin grandes complicaciones Esdras pondría su corazón delante del único que podría darle las soluciones y las seguridades a sus dilemas. Lamentablemente, hermanos, nosotros somos complicados y nos encanta enredarnos. Nos encanta ahogarnos, como decimos, en un vasito de agua, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Nos encanta eso, hermano. Nos encanta buscar nuestras propias soluciones. Perdemos en el trayecto y hacemos daño antes de siquiera buscar al Señor. Y no, cuando hablamos de esto, hermanos, no solo estamos hablando de que nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que dañamos a veces a la familia, dañamos a los hermanos, dañamos a los vecinos, dañamos a nuestros compañeros de trabajo, hermanos, dañamos a la iglesia a veces, hermanos. Esta es una advertencia para la iglesia. A veces nos dañamos entre nosotros mismos. ¿Y creen que eso es de Dios? Claro que no, hermano. Pero aquí, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que el ministerio de Esdras va más allá de las cosas. ¿No es acaso cierto que en la mayoría de los casos, cuando la iglesia nos convoca a alguna actividad o algún ayuno, es porque las cosas ya están, como decimos, de color hormiga? Es cierto, hermano. A veces ya estamos tan desesperados que, Señor, ayúdame. Y a veces, hermanos, si lo llevamos a nuestra vida personal, cuando ya estamos tan necesitados, ¿verdad? ¿Qué es lo que al fin se nos alumbra la mente? ¿Y qué hacemos? Buscamos a Dios. Y ya tarde, hermano. Bueno, no tarde, ¿verdad? Pero, ¿por qué llegar hasta esos extremos? Hasta esos puntos, hermano. Nuestro mundo de apremios y de correrías nos pone todas las prioridades al revés, hermano. Nos pone en acción sin pedir permiso, sin instrucciones, y cuando ya nos complicamos lo suficiente, y es aquí, hermanos, cuando la soga ya está al cuello, nosotros al final de todo eso tenemos la salvación. Encontramos la respuesta a nuestros problemas. Se nos ocurre que tenemos que buscar a Dios antes de todo. Ser sencillo, hermanos, es no salir de casa sin buscar la bendición de Dios. Cuando hablamos de sencillez y humildad, hermano,
no solo vamos a hablar de ser dócil, de ser ameno con los demás, compaginar con los demás. Hay una palabra en especial, se me acaba de ir, ser empático. Ser empático con... No solo es eso, hermano, sino que ser sencillo, como dice aquí, es que todos los días cuando yo salga por la puerta de nuestra casa, hayamos buscado la protección de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es así cuando nosotros reconocemos que por nuestras propias fuerzas, hermanos, no logramos nada. Y le pedimos ayuda a aquel que sí puede ayudarnos. Cuando nosotros tenemos un problema en casa, hermano, cuando buscamos a Dios, estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que con nuestras propias fuerzas no podemos y que Dios sí puede, hermano. En cualquier aspecto, el buscar a Dios es un acto de sencillez. Otra cosa, hermanos, Esdras nos enseña que la sencillez es querer vivir una vida transparente, cuyo mayor deseo es arriesgarse a vivirla públicamente conforme a sus creencias. Pensemos un poco en la de la reflexión íntima de Esdras. Versículo 22 del capítulo 8. Alguien que lo pueda leer, por favor. Esdras 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey ropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonen. Amén, gracias. Vemos aquí entonces que ¿qué? Una vida transparente, hermano. Tenemos que ser transparentes con Dios. Si queremos que la iglesia avance, ¿qué tenemos que hacer? No solo sencillos, hermano, sino que tenemos que ser transparentes con Dios. Si queremos que la familia esté unida, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que ser transparentes. Y transparencia es no solo ser sinceros, sino que también reconocer, hermanos, nuestros errores. Porque a veces nos equivocamos, hermano. Y nos equivocamos feísimo. Y a veces con tal de no querer reconocer, ¿qué hacemos? Culpamos a los demás. No estamos siendo transparentes. Porque a veces, hermanos, somos como el tomatito. Esto es sin ofender a nadie, hermano. Es solamente parte de la reflexión. Somos como el tomatito que está dañado y que a veces está con todo. Imagínense los otros tomates. Y nos ponemos, no, que por nos estamos echando a perder y que por acá y que por allá. Y hermanos, no nos damos cuenta que aquí tenemos la manchota donde ya nos estamos dañando, hermano. Y dañamos a los demás. Hay que tener muy en cuenta eso, hermano. Porque el ministerio de Esdras no solo se enfocó en ser un líder, en salir adelante, en hacer las cosas, sino que también tuvo que haber una reforma en el corazón, no solo de Esdras, sino de todo el pueblo, hermano. Para que la iglesia, para que todo ese pueblo pudiera nuevamente restaurarse con Dios. Una persona, hermano, se complica cuando no se atreve a vivir también conforme a sus creencias. Cuando se enreda diciendo que cree en una cosa, pero termina viviendo de otra manera. Y esto es algo muy fuerte, hermano. Esto es una advertencia que nos tiene que hacer eco en nuestra mente. Nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, hermano, tenemos que vivir conforme a nuestras creencias. Tenemos que vivir conforme a lo que el Señor nos pide en su palabra. Porque no podemos ser... esto es algo que ya nosotros vemos y repetimos todos los días, hermano. No podemos ser aquí como si nada, ¿verdad? Y cuando salimos, hermanos, somos otra cosita. Todo, hermanos, tenemos que tenerlo presente y tenemos que cuidar esa parte, hermano. No es un regaño, hermano, es solamente una reflexión para nuestras vidas. Otra cosa, hermanos, tenemos que reconocer que el Señor es nuestro Rey y que Él es grande y que Él es el que sostiene nuestra vida. Que Él sostiene al universo entero también. Porque es que sus palabras, por eso es que sus palabras requerían acciones que le respalden.
Para él sería una vergüenza no ser congruente con sus palabras y con sus hechos. Así de sencillo. Esto respecto al versículo 22 que leímos. Porque imagínense, él al principio le da toda una cátedra de lo que tenía que hacer el pueblo. Pero al final de cuentas, si le hubiera dicho, no, pues sí, rey, mándeme ejército, ¿qué pasaría? Una incongruencia total, hermano. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que ser congruentes, hermano, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Es por eso, hermanos, que él se esforzó en creer y no se complicó creando falsas excusas. Esdras hizo valer sus creencias delante de sí mismo y de los demás. Por eso es que de forma sencilla puso su confianza en la protección de Dios durante su peligroso viaje y no se complicó tratando de explicarle al rey por qué un hombre que decía confiar en el Señor requería un ejército que lo resguarde. Pero es que son las palabras iniciales con las que comenzamos a veces a complicarnos cuando no tenemos, hermanos, el valor suficiente de deponer todas nuestras cargas a Cristo. ¿Por qué? Porque la excusa, ¿verdad? Perfecta. Ay, pero es que esto, pero es que el otro, pero es que si no lo hago. Pero hermanos, y nos llenamos de peros y de esques. Cuando lo único que tenemos que hacer es reconocer que nosotros no podemos y que solamente Cristo puede. Solamente así, hermano, podemos ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Hermanos, no tenemos que tener vergüenza también de reconocer nuestros errores. Cuando nos equivocamos, tenemos que ser valientes y decir, me equivoqué. Me equivoqué. Porque si decimos, le buscamos tantas cosas, hermanos, nos seguimos enredando y las cosas se hacen más grandes. ¿Sí o no, hermano? Nos ha pasado que en el trabajo, estoy seguro que esto lo hemos experimentado en el trabajo y en la escuela los muchachos. Y a veces uno se equivoca, hace las cosas mal. Y al final de cuentas, cuando uno dice, ay, pero es que no sé qué, el problema se hace más grande, van a buscar a las personas que aparentemente son las involucradas, ¿verdad? Y al final de cuentas resulta que sí fuimos nosotros. Y peor aún para nosotros, hermanos, más vergüenza para nosotros. Cuando todo se pudo haber solucionado con, perdón, me equivoqué, cometí un error. Lo mismo en nuestras familias. Cuando los padres tienen un problema, tienen que también saber reconocer sus errores. Cuando los hijos cometemos errores, tenemos que aprender a reconocer nuestros errores también. Los jóvenes también tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Porque a veces, jóvenes, le echamos la culpa a los adultos. Ay, que los adultos, es que esto, que el otro. Y a veces es porque nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no queremos recibir ninguna advertencia de nadie, no queremos recibir nada de nadie. Queremos hacer lo que queremos, porque yo lo quiero hacer. Los hermanos adultos también tenemos que saber reconocer nuestros errores. Todos, hermanos, todos en general. Otra cosa, hermanos, cuando nosotros demostramos vivir con una manera sencilla, ponemos, hermanos, nuestra fe en alto. Cuando reconocemos, ponemos nuestra fe en alto. En donde sea que nos paremos, los demás van a poder ver a Cristo Jesús. Hermanos, con estas palabras, a veces tendemos a justificar hablando de pero el otro, pero por acá y por allá. Tendemos a justificar nuestras infidelidades, nuestras debilidades y lo que es peor, tirar a un lado todos aquellos principios con los que públicamente decimos sustentar nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? Cuando yo cuando estaba en la secundaria, la prepa fue, una ocasión me preguntaron que si yo era cristiano y me dio una vergüenza, hermano. De verdad hasta me puse rojo. ¿Por qué? Porque los muchachos sabían que yo iba al templo, que yo era sabático, ¿no? Esos
que ni un sábado falta. Pero me gustaba, hermanos, en llevarme con los chamacos desastrosos. Y así, ya ustedes saben, ¿no?, que cuando uno está en las edades de los 13 a los 18 años, uno como que no sé, no agarra el rollo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y hacemos tantas cosas, nos encanta, sí, embarrarnos con los demás. Y a mí me gustaba patearme, pelearme con los chamacos, ir acá y por allá. Y al final de cuentas yo decía que era cristiano. Pero un día, hermano, un día, yo le agradezco a ese hermano, me sentó en el templo y me dijo, y ustedes saben, ¿no? Y desde ahí, hermano, yo le doy gracias a Dios porque no me da vergüenza decir que soy cristiano. Y aunque me pregunten, soy cristiano. Pero eso sí, también soy consciente de que tengo una responsabilidad, no solo ante Dios, sino ante los demás. Lo mismo, hermano. Todos tenemos una responsabilidad ante Dios y ante los demás. Todos tenemos que ser conscientes de eso. La última, hermanos, demostración de sencillez de Esdras la encontramos en su capacidad de poder mostrar los temores que las circunstancias le producen, pero sin huir de ellas. Como era de esperarse, desde su llegada a Jerusalén fue inundado con un sinfín de problemas sin resolver y los conflictos eran inmensos, eran añejos y sumamente complicados. ¿Por qué dice añejos? Porque añejo, ¿qué es? Algo que ya es pasado y que todavía sigue ahí dando lata. Imagínense, a veces llegamos hasta ese punto. Esdras, hermanos, quien era tan humano como nosotros, casi sucumbe emocionalmente ante la crisis. Quiero que vayamos al capítulo 9, versículo 3, y que alguien, por favor, me ayude a leerlo. Esdras, capítulo 9, versículo 3. Cuando vi esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza, mi barba, y me senté angustiado en extremo. Gracias. ¿Por qué era el problema? Porque en el versículo 8 nosotros podemos, en el capítulo 8 podemos encontrar que los ancianos, todos ellos, los dirigentes del pueblo, querían otra vez traer las cosas que se habían llevado a Babilonia, querían nuevamente construir una ciudad fortificada, querían hacer varias cosas. Algunos hermanos no habían, como que no les había caído el 20, los líderes del pueblo. Y ellos querían seguir haciendo las cosas como ellos decían y por su voluntad. Otros hermanos no querían dejar las costumbres que habían adquirido cuando estuvieron en Babilonia. Y ese era el problema que Esdras tenía. Entonces ahí dice lo que leyó nuestro hermano. Dice que rasgó sus vestidos, rasgó su manto. Dice que se arrancó el cabello, se arrancó la barba y dice que se sentó atónito. Puede sonarnos un tanto extraña y hasta teatral esta reacción, pero esa era la manera oriental de demostrar angustia y quebranto. Como cuando en nuestro tiempo alguien hermanos, esto es sin ofender, pero a veces hacemos cosas que a veces lloramos sin sentido, hermano. Lloramos desconsoladamente. Claro que ahora aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? No es común verse que cuando alguien esté enojado se arranque las barbas o se arranque el cabello. Pero sí hacemos un dramote, hermano. Un drama y mucho drama, ¿verdad? Hacemos tantas cosas, hermano. Y es normal. Fue normal en el caso de Esdras. Pero hermanos, saben que a pesar de que él pasó por momentos así, hermanos, él siempre buscó la dirección de Dios y nunca se dejó enredar por las circunstancias hasta el punto de tomar decisiones basadas en su jaqueca o en su amargura. Más bien usó otra vez el mejor desenredante emocional y espiritual, que es la oración. ¿Qué dice el versículo 6 y el versículo 15 del capítulo 9 de Esdras? Alguien que me ayude, hermano, por favor. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado
sabes hoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Gracias, hermana. ¿Qué hizo ahí este sacerdote? ¿Qué dice que hizo? Oró a Dios. ¿Y qué dice? Reconoció su error. Se sintió ¿qué? Avergonzado y confuso. Porque había hecho un drama tremendo. Y entonces dice él que también no se sentía digno para levantar el rostro hacia Dios. ¿Cuántos hermanos hemos llegado hasta ese punto? Cuando ya no nos sentimos dignos de ni siquiera invocar el nombre de Dios. ¿Cuántos hermanos? Bueno, que cada quien en cada quien. Hermanos, también aquí nosotros vemos que esta plegaria es sencilla, pero es contundente. Demuestra fragilidad y culpabilidad sin ocultar ni maquillar la dificultad. Y lo más importante, Esdras reconoce que sin una solución radical sería imposible seguir avanzando. El toro debía ser tomado por las astas y Esdras estaba comprometido en solucionar todos los conflictos desde la raíz y delante de Dios. Eso es no complicarse, hermano. Eso es no complicarse. Como ya dijimos, cuando reconocemos ante Dios nuestros errores, hermanos, no nos complicamos las cosas. Somos diligentes, somos sabios, hermanos, somos prudentes. Y hermanos, el libro de Esdras acaba abruptamente. Lo último que sabemos es que el sacerdote se puso en acción, decidido a manejarse con sencillez y convicción en la tarea que el Señor le había encomendado. Ahora la pregunta es, ¿dónde radicaba el secreto de su sabia sencillez? En la mano de Dios. Ahora, hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en dónde radica nuestro éxito como cristianos? En la oración, hermanos, en buscar a Cristo Jesús todos los días. Y así, hermanos, es como nosotros podemos tener la bendición de Dios. ¿Qué dice quiero que leamos todos juntos, hermanos, el versículo 10 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Esdras. Todos a la cuenta de 3. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok, leemos todos. 1, 2, 3. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñarle a Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, ¿qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cuántos queremos preparar nuestro corazón para recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos queremos? Amén, hermanos. Ahora, principios, valores, investigación, profundo compromiso y disposición para compartir lo aprendido son las claves que hacen que todos los cristianos tengan una vida sencilla y sin complicaciones. Pero ahí va una cosa, hermanos. Esto no se trata de que nuestras circunstancias vayan a estar libres de complicaciones y enredos, sino que nosotros hemos alcanzado la sabia sencillez de una vida que se ha dedicado a pulir su conciencia y su alma con la palabra de Dios, hasta el punto de librarse de las complicaciones de carácter y enredos pecaminosos que impedían que vivamos nuestra fe con alegría y con sencillez de corazón. ¿Entendieron eso? Nuestra vida, hermano, no se trata de que ya una vez me hago cristiano y ya la armé, como decimos, ¿no? Sino que vamos a tener problemas, hermano, pero nuestro secreto va a radicar siempre en que con sencillez y humildad busquemos la dirección de Dios. Solo así, hermano.
Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos queremos que nuestra iglesia sea una iglesia bendecida, hermano? Pero realmente bendecida, bendecida, bendecida. A ver, como que no les escucho convencidos. ¿Cuántos queremos que nuestra iglesia sea bendecida? ¿Y cuántos queremos que nuestras familias sean bendecidas, hermano? ¿Cuántos queremos que nuestra vida espiritual, en donde sea que nos paremos y nos sentemos, los demás puedan ver a Cristo Jesús? Yo creo que, hermanos, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Saben, hermanos, volviendo al relato de Casiodoro, de Reina, lo que él hizo fue algo tremendo, porque hasta se jugó la vida, hermano. Se jugó la vida al hacer esa traducción. Todos aquellos hombres que hicieron esas traducciones, hermano, tuvieron el valor de ir en contra de las ideologías, ir en contra de las corrientes. Yo creo que estamos en la misma situación, hermano. Ahora tenemos ideologías hasta más no poder. Ustedes saben a qué me refiero. Para todo hay ideologías, para todo hay pretextos, hermano. Estamos entrando en una etapa en donde, como dice la palabra, ¿verdad? Y como dijo Jesús, estamos llegando al momento en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y estamos yendo en contra de todas las cosas, hermano. Pero, hermanos, aunque estemos en contra de los demás, aunque estemos en contra de esas ideologías, nosotros sabemos que la palabra de Dios es eterna, hermano. Y que lo que dice su palabra tiene que ser hecho en nuestra vida, porque es para beneficio de nosotros, hermanos. Hermanos, hoy puede ser un día histórico. Hoy nos podemos mover velozmente y nos podemos guiar en la palabra de Dios. Podemos ser también multiplicadores de la palabra. Podemos ser distribuidores de la palabra de Dios, así como lo hizo este hombre, así como lo hizo Esdras. Podemos llevar ese mensaje a todos los demás que ellos quieran conocer. Pero, hermanos, tenemos que entender que también los esfuerzos de Esdras para hacerse revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. Y ahora, hermanos, estamos viviendo en un momento en donde parece que podemos hacer cosas clandestinas, en contra de las leyes, de los gobiernos, de todo, hermano. Pero, hermanos, esto no es clandestino. Esto es la palabra de Dios. Es salvación, hermano. Hermanos, si queremos brillar para Cristo, tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que creemos. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros principios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y, hermanos, lo que dice este canto, que aunque no digamos una palabra, hermano, los demás puedan ver a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos queremos eso? Yo estoy seguro que sí. Por eso, hermanos, vamos a pedirle al Señor, ahorita que hagamos la oración, que por favor Él nos ayude, que nos fortalezca, hermano. Porque estamos ya entrando en los tiempos difíciles, hermano. Estamos entrando en los momentos en donde las cosas, como ya dijimos, las cosas buenas ya son malas y las malas son buenas. Pero, hermanos, el Señor necesita hombres valientes, así como lo fue Esdras, así como lo fue este hombre que mencionamos, Casiodoro de Reina, que aunque estaban en medio de la oscuridad, hermanos, brillaron para Cristo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, porque, Señor, nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Nos has dado también, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque llamas a nuestro corazón todos los días. Nos motiva, Señor, a continuar buscándote. Nos instruye, Señor, porque no nos dejas solos. Y, Señor, y aunque cometemos errores, y errores feos, Señor, tu misericordia está con nosotros. Gracias por eso, Señor.
Pero Padre, ahora te queremos pedir que por favor nos fortalezcas. Queremos brillar para ti, Señor. Queremos que en donde sea que nosotros estemos, los demás puedan ver a Cristo Jesús, Señor. Que aunque no digamos una palabra, Señor, que aunque no hagamos tantas cosas, Señor, los demás te puedan ver en nosotros. Por favor, ayúdanos, fortalécenos, Señor. También te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, que nos ayudes a ser humildes, Señor, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados, Señor. Y por favor, danos, Señor, la porción del Espíritu que le diste a Esdras, Señor. Ayúdanos. Ayuda también, Señor, a esta iglesia. Tú la conoces, Señor, es tu iglesia. Somos tus hijos. Cometemos errores, Señor. Pero estamos conscientes y sabemos, tenemos nuestra seguridad de que tú estás con nosotros. Así que por favor, ayúdanos, Señor. Bendice también a las personas que están enfermas, Señor, que están en estos momentos hospitalizadas, que están teniendo alguna dificultad, Señor. Por favor, háblales también a su corazón. Ten compasión de ellos. También, Señor, por favor, que al salir de este lugar nosotros vayamos llenos de tu Espíritu, Señor. Y que no solo sea una emoción, Señor, que no solo sea para este momento, sino que sea para toda nuestra vida hasta cuando Cristo venga, Señor. Todo esto te lo pedimos con fe. No lo merecemos, pero te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.